Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de San Juan. Hermanos, estamos en el capítulo 19, del verso 1 al 7, hermanos. Tiene 21 capítulos el libro de San Juan. Y ya estamos por acabar este libro, hermanos. Se nos está ya terminando el libro de San Juan. Pero aquí llegamos en el capítulo 19 al momento quizás más céntrico, hermanos, de lo que es el sacrificio de Jesús. Vamos a ver ese relato, hermanos, del maltrato que Jesús sufrió por nosotros. Hermanos, traigo un relato médico del sacrificio de Cristo, solo una parte porque es muy largo, después voy a traer la otra. ¿Alguna vez usted ha leído el relato médico de Jesús, todo lo que padeció, hermanos, desde el desvelo hasta llegar a la cruz? Hermanos, es impresionante mirarlo eso. Y a veces, leyendo eso, nos damos cuenta, hermanos, que a veces que no le damos importancia a ese sacrificio tan grande que Jesús hizo. Y es triste porque decimos, wow, todo lo que Cristo padeció para que nosotros vivamos una vida, hermanos, pues sencilla y no dándole importancia. Mira, hermano, nosotros le damos mucha importancia a nuestra vida y esta vida se va a acabar. Pero sin Cristo, hermanos, va a ser un lamento. Con Cristo tenemos una vida eterna. Entonces, esto se acaba y quiero que a través de esto, hermanos, ojalá la palabra de ahora nos traiga una conciencia en nosotros, hermanos, y a los hermanos que nos van a escuchar a través de este audio, porque realmente, hermanos, está bien impresionante. Los 4 evangelios hablan del relato de Pilato. Mateo habla del relato de Pilato, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 hablan, hermanos, de cómo este hombre de una manera dejó que llevarse por la opresión del pueblo, hermano, a darle ¿cómo le diré? Un castigo tremendo, bárbaro, hermanos, que era un castigo horrible. Y para esto, hermano, vamos a leer entonces desde el verso 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En Mateo nos cuenta un poco cómo fue esto. Aquí nomás dice, y le azotó, hermano. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los entrego fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Creo que antes de que leamos estos versos, vamos a leer, hermanos, de una manera médica, científicamente, hermanos, el padecimiento de aquí al azote, no a la cruz todavía. Quiero que vea, hermanos, por ejemplo, el dibujo que ellos ponen para
que vea, hermanos, la manera de cómo, una de las maneras como era para azotar a las personas, para que no metieran ni las manos. A veces era un como árbol ponían las argollas, o a veces era una cosa donde estaba como acostado y le abrían las manos. En este gráfica, hermanos, quedaba expuesta la espalda, la espina dorsal, y de los azotes que se le daban, hermanos, pues uno tiene doblado a veces la espina dorsal cuando estaba sufriendo los azotes, que se cree, hermanos, que a Cristo se le miraba todos los huesos de la columna vertebral. De acuerdo a lo que vamos a ver médicamente. ¿Okay? Los azotes que usaban, hermanos, tenían a ver si tenían unas puntitas, hermanos, de hierro. Aquí, miren, tenían unas bolas de hierro. Esas bolas de hierro, cuando pegaban, inflamaban la carne y quedaba lista y expuesta, hinchada la carne para cuando viniera el próximo azote, hermano, poder arrancar los pedazos de carne. Habían diferentes tipos de azote. Aquí están unos, miren, están las piedritas. Y estos eran unos huesos que usaban, hermanos, como estilo garfio. Okay. Y aquí, entre estos, habían varios huesos a veces, donde aquí se podía traer un montón de carne. Me decía José que cuando fue a Roma, miró uno de esos donde explica la historia de cómo usaban ellos, hermanos, estos azotes. Otro estilo que había, hermanos, eran varios estilos de azote que usaban, pero todos, hermanos, tenían estas bolas. Miren, a veces en medio de los cuerdas le ponían unas piedras y con esto, hermanos, eran golpes que sufrían a la misma vez. ¿Okay? Vamos a ver, hermanos, lo que explica médicamente un grupo, hermanos, sobre cómo fue este momento, este sufrimiento de que pasó Jesús desde que lo tomaron, hermanos, hasta que lo llevan con Pilato. Todavía esto no relata, hermanos, donde estaba en la cruz. Donde está en la cruz, hermano, vamos a ver que, por ejemplo, médicamente el corazón podía hasta explotar de la tensión. ¿Alguien ha tenido alguna vez alguna presión fuerte, hermanos, que sus nervios están cargados? Bueno, esto puede suceder. Miren, los sufrimientos entonces de Jesús según la medicina, hermanos. Y aquí hay unas palabras, hermanos, que son un poco difícil médicamente, pero usted me ayuda. Jesús en el huerto dice que sudó sangre, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha visto eso? Y eso puede suceder. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los olivos, específicamente en el jardín del Getsemaní. ¿Okay? Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada. O sea, esto es un grupo de médicos científicos que reúne las evidencias según los evangelios para ver cómo Jesús, hermanos, fue torturado. Según médicamente, dice, perdón, hematidrosis, ¿va? No es muy común. Este es ¿cómo se llama? Lo que sucede, esta palabra, cuando una persona suda sangre, ¿ok? No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Hermano, ¿alguien ha sufrido psicológicamente, emocionalmente, de todo, hermano? Fue Cristo. En ese momento, el nervio, los miedos, la tensión por lo que sabía que él venía, hermano, era difícil. Jesús era Dios, pero era Dios hombre. ¿Cuántos aquí, hermanos, le dieron cinchazo a usted cuando estaba chico? Pero lo sentenciaban, le decían, ven,
Hermano, ¿cómo se ponía usted a temblar? Hermano, Jesús sabía qué es lo que venía. Jesús sabía qué es lo que le venía a él, hermanos. Y por eso tenía una gran tensión. Lo que sucede, aquí empiezan a explicar, lo que sucede es que la ansiedad, hermanos, hay ahora en día, hermanos, hay una enfermedad que le llaman ansiedad y cualquier cosa es ansiedad, hermanos, ahora en día. Cualquier cosita se le declara de ansiedad. Esta es ansiedad, ¿ok? Hay gente que le dan tanta medicina, hermanos, para ansiedad y yo creo que lo vuelven hasta más peor de lo que están, ¿verdad? Provocada, hermanos, provoca la recreación de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, o sea, del sudor. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas, o sea, juntamente con el sudor, y el sudor emana, o sea, se juntan mezclando con sangre. No es mucha sangre, sino es una cantidad muy pequeña, pero como la sangre es roja y el sudor, hermanos, empieza a salir, entonces se ve muy escandaloso aquello. Pero esos son unos vasos que se empiezan a romper, hermanos, por la tensión. Los músculos se están, hermanos, poniendo tan tenso por el miedo que hay, hermanos, o la presión que está pasando. Vea, imagínese a Jesucristo, hermanos, en ese momento, sabiendo lo que le iba a venir, pensando en usted, pensando en mí, que esto iba a ser, hermanos, para salvarlo a usted y para salvarlo a mí. Pero en el momento él podía haberse decidido, hermano, no hacerlo. Jesús preguntó, Señor, ¿habrá alguna otra manera? Y no hubo otra manera. Solo era la manera de hacerlo. Esta era la copa que Jesús tenía que pasar. Esto provoca que la piel, hermanos, quedara extremadamente frágil. Después de que estos sudores y estos vasos se rompen, la piel empieza a quedar, hermanos, como se hincha, entonces queda, hermanos, frágil. O sea, que el cuerpo de Jesús quedó todavía aún más frágil para todos los golpes y los azotes que le dieron, hermano. De modo que cuando Jesús fue flagelado, o sea, golpeado, maltratado por los soldados romanos, al día siguiente su piel ya estaba muy sensible, estaba, hermanos, demasiado blanda su piel, y eso todavía, hermanos, ayudaba a que su cuerpo fuera más desastroso, hermanos, su sacrificio. ¿Sabía usted que la debilidad en el cuerpo de Jesús fue tan grande que tuvieron que ayudarle a cargar la cruz, hermanos, porque ya no había fuerzas para cargarla? Aún así la cargó, pero no pudo llevarla hasta el lugar, hermanos, donde tenía que pasarla. El sacrificio, hermanos, o las flagelaciones, o sea, los golpes, romanas eran conocidas, hermanos, por ser terriblemente brutales. ¿Sabe? Yo anteriormente prediqué hace muchos años de que Jesús se le dio a 40 menos 1, hermanos, pero leyendo la Biblia me doy cuenta, hermanos, que no fueron 40 menos 1. Fueron, hermanos, los romanos castigaban hasta que se cansaban ellos. Ellos no tenían leyes, así que lo castigaron no eran los judíos, sino eran los romanos. Era tan brutal, hermanos, sus golpes de ellos, que a un ciudadano romano, hermanos, no lo castigaban de esa manera. ¿Por qué? Porque no estaba permitido castigarlo de esa manera, hermanos, porque era demasiado brutal. ¿Se acuerda cuando Pablo pide ver ¿cómo se llama? A César, y apela a César, hermano, porque no quiere pasar por esto, más aparte del plan de Dios era otra cosa, hermano. Pero a los romanos no se les castigaba de esa manera. Generalmente, hermano, consistía en 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero, hermanos,
trenzado con bolsas de metal. ¿Se acuerdan las bolsitas de metal? A veces le metían piedra, a veces eran metal, hermanos, y esos golpes caían donde fuera, en la cabeza, donde fuera, hermanos. Seguimos. Cuando el látigo golpeaba, hermanos, la carne, esa bolsa provocaba moretones o, hermanos, contusiones, o sea, que ya estaba rompiéndose la piel y quedaba preparado para poder jalar la piel, hermanos, cuando viniera el próximo latigazo, los cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo, hermanos, también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Hermano, esto no lo está estudiando o enseñando un grupo de predicadores, lo está enseñando un grupo de médicos cristianos, científicos a la misma vez y estudiando, hermanos, conforme a la palabra, cómo es. Esto es basado, por ejemplo, a torturaciones en cámara de gas, de inyecciones, de, ¿cómo se llama? De la horca, de los balazos. ¿Han visto ustedes, hermanos, alguien morir con inyección? ¿Nadie ha visto? ¿Sí? Hermanos, desde el principio, cuando ya lo van a llevar a esta persona, hermanos, esta persona va desmayada casi. Ya no puede ni caminar. Y este es un criminal. Hermanos, Jesús sabía todo lo que venía, hermanos, porque su sentencia estaba desde los cielos. Él venía sentenciado por nuestro pecado, hermanos, para liberarnos. Entonces Él traía una sentencia que no era de Él, pero que era de nosotros y tenía que tomar esa sentencia por nosotros. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Las costillas se podían ver, incluso a veces, hermanos, los órganos se podían hasta salir. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, perdón si esto ellos lo escribieron, no lo escribí yo, decía que si se ofenden, hermanos, las nalgas y las piernas. ¿Okay? Muchos le ponen otra palabra aquí, sentadera, las pompis, pero así se llama, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, hermano, todo desde las piernas, de la espalda, hasta todo esto para abajo, hermanos, era latigado la persona, por eso les traje la figura. Mientras continuaba la flagelación, los golpes, ¿cómo se dice esta palabra? Laceraciones, rasgaban hasta los músculos. Mire, hermanos, esto era tan profundo que ya no solo lograba los huesos, sino que los músculos, y producían, hermanos, jirones temblorosos de carne sangrenta. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas, hermanos, quedaban abiertos y expuestos en estos momentos, hermanos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción. Son palabras, hermanos, compuestas, que quiere decir hipo, significa bajo, vol, se refiere a volumen, y hémica, significa sangre por tanto conmoción. O sea, le puede provocar, hermanos, incluso estaba mirando que puede provocar epilepsia, hermanos, derrames cerebrales y muchas otras cosas. Esto quiere decir, hermano, que la persona sufre efectos de pérdida de una gran cantidad de sangre. Ahora, cuando la persona pierde una gran cantidad de sangre, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? El cuerpo quiere recuperarse. ¿Sabe qué es lo que? Y la Biblia nos dice que Jesús tenía sed, ¿verdad? Como toda la sangre que está perdiendo, entonces el cuerpo pide líquidos y quiere líquidos, hermanos, y la gente empieza a experimentar una sed profunda en sus labios. Esto causa 4 efectos. El corazón se acelera para tratar de
bombear sangre que no existe. Entonces, como la sangre está perdiendo el corazón, pum, 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 quiere mandar esa sangre a todos lados porque no alcanza. Entonces, incluso, hermano, de esa aceleración, el corazón puede hasta explotar por acelerarse el corazón, ¿ok? Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o un colapso. También puede haber, hermanos, paro cardíaco y todo eso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. O sea, los riñones dejan porque, hermanos, quieren retener el fluido, ¿verdad? Las personas comienzan a sentirse sedientas por el cuerpo, ansia fluido para reponer el volumen de sangre perdido. Aquí está entonces la figura que le decía yo, hermanos, de donde más o menos quedaba expuesto, por ejemplo, todo esto, hermanos, cuando eran castigados. Y, hermanos, imagínense todo esto desgarrado. Cuando usted ha visto la pasión de Cristo y sale ahí con unas gotitas de sangre, hermano, esas no, nos están echando a usted y a mí, hermanos. Dice la hermana Vilma, nos está dando a tole con el dedo, hermanos. Porque eso no es lo que realmente sucedió. Los azotes judíos, hermanos, dice que eran 40 menos 1. Pero fue golpeado por los romanos, hermanos, de una manera horrible. Vamos a ir aquí a Deuteronomios, por favor, capítulo 25, verso 3. Gloria a Dios. Tomemos buena conciencia, hermanos, de lo que la palabra dice. Deuteronomios 25:3, por favor. Amén. Se le podrán dar 40 azotes, no más, no sea que castigándolo con muchos más azotes que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Mire, gloria a Dios. Vamos a ir a la segunda de Corintios 11:24, por favor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ese era Pablo. Okay. Pablo sufrió azotes, hermanos. O sea que, ¿cómo estaba el cuerpo de Pablo también, hermanos? Golpeadísimo. Y él decía que él llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Cuando decía que llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo, estaba hablando de cicatrices. ¿Cuántos tienen marcas de Cristo aquí? Ni en las rodillas, porque ni siquiera se hinca a orar, ¿verdad? ¿Se ha fijado los carpinteros, hermanos, cómo tienen las rodillas? Los que ponen las carpas, la carpeta. ¿Sí? No se le dicen carpintero, carpetero, va. ¿Cómo tienen las rodillas, hermanos? Todas rústicas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estar de rodillas, pero no orando, sino poniendo esa cosa. ¿Y usted qué marcas de Cristo lleva? Pablo llevaba marcas de Cristo que decía que no podía hasta ni mirar, hermanos, me imagino por tanto estudiar o por tal vez la edad que tenía ya, hermanos, pero ¿qué marcas llevamos nosotros de Cristo? Puede decir usted, diga, estas son las marcas de Cristo. O anécdotas, hermanos, que usted haya dicho, esto lo he perdido por amor a Cristo. Es difícil a veces porque realmente nosotros pretendemos conocer a Cristo, amar a Cristo, pero realmente, hermanos, ¿qué hemos hecho por Cristo? Los soldados romanos, ellos, hermanos, tenían esta costumbre y ellos pegaban hasta que se cansaban. Y después decían, next, que pase el otro, hermanos. Su manera de azotar era tan criminal que un ciudadano romano, hermanos, no le hacían eso. Véngase aquí al libro de Hechos 22, 25, por favor. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Siga, hermano, el próximo verso. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vais a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Gloria a Dios, ahí. Note, hermanos, Pablo dijo, soy romano. Y el centurión dijo, no podemos castigar a un romano. La ley era que a un romano no se le podía castigar de esa manera. ¿Por qué? Porque era criminal. Y Cristo, hermanos, no lo castigó los judíos. Ellos
hicieron su parte. Acuérdense que cuando lo llevaron al patio de la casa del sacerdote, hermano, allí lo golpearon ellos también. Pero aparte, hermano, lo llevaron con los romanos. Los azotes de Jesús, hermanos, fueron tantos que no soportó llevar la cruz. Véngase aquí a Mateo 27:32. Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron, Hermana, léame desde el 29 para leerlos todos de una vez. pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto. O le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Al Hasta salir hallaron a un hombre de Cirene sí, sí. que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso ¿Con miel o beberlo. con hiel? Hiel. Oh, ok, yo oí Hiel. miel. Hiel. Ok, ok. Sí. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Gloria a Dios. Hermano, imagínense este panorama. Mana Cheney, me imagino que está viendo ese panorama. Es doloroso cuando usted se imagina ese panorama de Jesucristo, hermano. Lo traen de circo, le ponen una corona de espina. Hermanos, ¿cuántos se han espinado alguna vez de ustedes? Hermanos, y a este hombre le trabaron la corona de espina a la fuerza. No solo lo azotan, sino todavía, hermano, sirve de payaso para ellos, poniéndole una caña, poniéndole un manto y poniéndole una corona, sabiendo que sí, él era el rey. Bueno, nosotros sabiendo, ellos no, porque si no, no lo hubieran hecho, hermanos. Y ponen la cruz y no la puede cargar. Encuentran un hombre, hermanos, y le ponen la cruz a él para que le ayude a cargarla, porque estaba tan debilitado, hermanos, que ya no podía. Pilato le dijo: he aquí el hombre, he ahí estaba Jesús sangrando por todas partes, hermanos. El cuerpo estaba totalmente cortado, todo maltratado, hermanos. Estaba expuesto de una manera, hermanos, que ya no causaba amenaza para nadie, y aún así la gente empieza a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los líderes pedían, hermanos, esa crucifixión. Pilato no pudo llenar la sed llenar la sed de odio que tenían en contra de Cristo, que él pensó que azotándolo y trayéndolo de esta manera, la sed que traían ellos se les iba a opacar. Pero no, ellos lo que querían era la muerte. Ellos dicen: nosotros tenemos una ley que según nuestra ley debe de morir. ¿Por qué? Porque decía que era el Hijo de Dios. El motivo que lo condenaban, hermanos, es porque se hizo pasar hijo de Dios. Probablemente, hermanos, tenía una mente, lo que ellos hablaban, una mente recordando versos bíblicos como Levíticos y otros versos. Vamos a ir aquí a Levíticos 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Jesús ya estaba profetizado que iba a morir en la cruz. Si lo mataban los judíos, ¿cómo lo iban a matar? A pedradas. Pero en esto había una muerte más dura todavía, hermanos, que era de los gentiles. Véngase aquí a Mateo 26, 63 a 65, por favor. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios,
y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. El sacerdote dijo, no, esto es digno de muerte. ¿Cómo que lo vamos a ver sentado a la diestra del Padre ahorita? Mire, verso 8 al 12, hermanos, de aquí del libro de San Juan. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Qué es lo que oyó decir? Oyó decir que la amenaza era de que él era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, mira hermanos, cómo lo puso a él. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién le dio la autoridad de matar a Cristo? Todo lo que pasa está bajo el control de Dios, hermanos. Todo. Ninguna autoridad te fuese dada, no te fuera dada si no fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me has entregado, mayor pecado tiene todavía que Pilato. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Primero, la presión es que se había hecho ser llamado hijo de Dios. Ahora le pusieron la presión: estás contra César si no lo matas. Tú estás contra el César porque no estás cumpliendo la ley. Porque alguien que se haga pasar como un rey tenía que morir. A medida que pasaba el tiempo, hermanos, a Pilato se le acababan, se le acababan las opciones de soltar a Jesús, porque él lo quería soltar. Cuando oyó decir, hermanos, que Jesús era entonces el Hijo de Dios, tuvo miedo. Acuérdense que la mujer le dijo: no tengas nada que ver con este hombre. La mayoría de las culturas romanas, hermanos, eran gente supersticiosas. Muchas de las culturas supersticiosas, hermanos, pensaban en que tal vez había descendido del cielo alguien como figura de Dios. Ahora, entre los romanos y los griegos, hermanos, ellos conocían muy claro, hermanos, que bajaran dioses de los cielos según la mitología de ellos. ¿Por qué? Porque en la Biblia ya se había oído hablar de que iba a bajar Dios, pero en la mitología griega y la mitología romana, hermanos, se oía hablar de dioses que bajaban. Y a ellos les tenían un gran respeto y Pilato, hermanos, tuvo un gran miedo cuando supo que estaba condenando a un Dios. Él, quizás supuestamente de acuerdo a la mitología, eran gente sumamente, hermanos, supersticiosos. ¿Cuántos aquí alguna vez han sufrido de la superstición? ¿Cuántos aquí alguna vez fueron supersticiosos? ¿Cuántos aquí fueron a alguna limpia alguna vez? ¿Nadie ha ido a una limpia? Que le den una barrida, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno, hermanos. Que le pasen el huevo. Se lo llevaron a que le pasaran. Hermanos, esas supersticiones vienen de las culturas griegas, culturas romanas y de otras culturas, hermanos. Estos pensamientos eran muy comunes en aquellos tiempos, hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, cuando a Pablo creían que era Dios, era un Dios. Véngase aquí a Hechos 14, 11 al 15, por favor. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho,
alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, hermanos, por todo lo que trató Pablo, no pudo evitar, hermanos, es más, sacrificaron los toros. Hermanos, porque miraron a Pablo y a Bernabé como hombres, dioses que habían descendido de los cielos. La gente era muy supersticiosa, la gente no ha cambiado. ¿Cuántos han visto según que la Virgen María en el microwave, en una tortilla, en un panal de avispa? ¿En qué más lo han visto? En las paredes. ¿En qué más? Mira, hermano, cuando uno es supersticioso, mira cosas, hermano. Le digo que una vez, yo no soy supersticioso, una vez me levanté en la madrugada. Acuérdense que ya las casas no tienen baño adentro, hermano, sino que por allá lejos, ¿verdad? Y hermanos, y era una madrugada y miraba a una mujer que me decía que fuera. Y ay, hermanos, se me puso los pelos de punta y el cuerpo hinchado y miraba que me decía que fuera. Ay, Dios, y yo me fui acercando, hermano, y cuando me acerqué era un vestido de mi mamá que lo dejó en la noche tendido ahí y la brisita lo hacía el vestido que se meneara. Pero ¿qué es lo primero que uno piensa? La ciguanaba, la llorona y todas esas cosas, ¿verdad? Piensa de puras tonteras. ¿Por qué? Porque le han metido a uno, por ejemplo, cuando usted, hermanos, se corría y lo querían castigar, ¿qué le decían? ¿Ah? Se va a abrir la tierra y te va a agarrar el cipitillo o cosas así. ¿A ti no? Tú porque tu abuelito era cristiano, ¿no? Pero de todas maneras te dan tus hinchazos. Eso sí. Mire, la superstición es algo que le ha venido pasando la gente de un lado a otro. Desgraciadamente hasta los cristianos son supersticiosos. ¿Cuántos todavía creen en Santa Claus? ¿Ah? Van a traerle los regalos y todas esas cositas, hermanos. ¿Quién le dijo que eso existe? ¿Quién le enseñó eso? Su mamá, su papá. ¿Quién le enseñó a ellos? Su papá, su mamá. Y así le vinieron enseñando. Mire ahora el 1 de enero. ¿Qué es lo que va a ir a hacer la gente? A enflorar las tumbas. Oh, perdón, noviembre. Ya. Perdón. Pues, por la rosca me adelanté. La gente va a enflorar. ¿Y sabe qué, hermano? Hay gente que le lleva comida. Y hermano, ese día es bueno asomarse por ahí por el cementerio porque come bien uno, hermano. Toda la comida que dejan ahí, tamales y todo eso. Y los borrachos, ¿sabe, hermanos? Que se acercan también porque ahí les dejan las botellas y otros se las llevan, ¿verdad? Hermano, la mujer de Pilato era supersticiosa también. Véngase aquí a Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Amén. La mujer de Pilato, hermano, era bien supersticiosa también. Y es algo, hermanos, que a veces está en nosotros porque por cultura se nos ha venido transmitiendo. No te dice que tuvo miedo Pilato a escuchar estas cosas. Que me prepare Lucas, hermanos, no es 22 sino es 23, ok, por favor.
La pregunta era, hermanos, más bien, ¿de qué lugar o de qué deidad eres tú? Cuando Pilato le preguntó, ¿de dónde eres tú? Hermanos, la pregunta en realidad tenía que haber dicho, ¿de qué deidad eres tú? Porque él sabía que la fama de Jesús y que lo que Jesús había hecho, hermanos, no lo podía hacer ningún hombre. Entonces él le pregunta, ¿de dónde eres? ¿De qué deidad eres? Él lo transmitió como dioses, no residencia. Él sabía que era Galileo. Él conocía, sabía de él, sino, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu deidad? Lucas 23, 6 y 7, por favor. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que él era de jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, cuando le preguntó, hermanos, de dónde era, acuérdense que también le preguntó de su deidad, más aparte, hermanos, con Herodes tenían un pleito entre ellos, hermanos, y por medio de Jesús se hicieron grandes amigos, porque se lo mandaron allá a él y dijeron, bueno, yo no quiero tener nada que ver con este hombre. Este Pilato, hermanos, quiso sacárselo de la manga y no pudo. Porque cuando se lo mandó a Herodes, ¿qué pasó con Herodes? Herodes se lo regresa a él. Como pasando la bolita de la amistad, le dijo, no, ¿sabes qué? Tú te encargaste, encárgate tú. Y Pilato lo que quería es deshacerse de él, no tener nada que ver. Pero el problema, hermanos, es que Jesús ya le había profetizado, ninguna autoridad tienes si no te lo hubieran dado de arriba. Y esto te tocó a ti. Esta es la autoridad que tú tienes. A ti te tocó. Jesús no contesta, hermanos, tal vez porque ya se había dicho todo lo que tenía que haberse dicho. O, hermanos, simplemente ya no tenía nada que decir. Juan 18, 36 al 39, por favor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Gloria a Dios. Note, hermanos, lo que está leyendo el hermano. Este hombre quería preguntarle, ¿eres tú rey? Tú lo has dicho, le dijo. Tú lo has dicho. La autoridad que tenía este hombre, hermanos, de matar a Jesús, esto pone en evidencia que nada está fuera de control de las manos de Dios, ni siquiera la muerte de Cristo. Cristo sabe, Dios sabe, el minuto, la hora, el segundo que usted iba a nacer. Sabe el minuto, el día, la hora en que usted y yo vamos a morir. Nada hay sorpresa para Dios. Desgraciadamente todos pensamos que para que una persona muera tiene que estar, hermanos, enferma, débil, para poder, hermanos, entregar cuentas con Dios. No, hermanos, puede estar totalmente en su mejor apogeo. ¿Cuántos han visto los atletas que mueren, hermanos, en su pleno deporte? Hombres que tienen condiciones físicas, hermanos, y se desboronan y caen, hermanos, como pluma. Esa era su hora, ese era su momento. Dios tiene el control de todo lo que nos pasa en la vida. Sabe exactamente todo lo que está pasando. Conoce sus pensamientos, conoce mis pensamientos.
El problema es que nosotros a veces creemos que nosotros tenemos el futuro en nuestras manos. Pero en el futuro de nosotros no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. ¿Se acuerda aquella parte de la Biblia que dice, algunos dicen, iremos, trabajaremos, haremos dinero y volveremos? Hermanos, mucha gente tiene esa mentalidad. Vamos a hacer esto. Y está bien, el hombre tiene que vivir con proyectos y proyecciones, pero nunca dejando a Dios a un lado, hermanos. La Biblia dice que hay que buscar el reino de Dios primero y su justicia. Después, todo lo demás vendrá por añadidura. Lamentablemente ahora ponemos a Dios por último y después, hermanos, primero ponemos las condiciones económicas y nuestro futuro delante. No, hermanos, primero dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadiduras. Nosotros buscamos las añadiduras primero. Con esto no estoy diciendo que usted no tenga ilusiones de una casa, de un carro, que tenga ilusiones, hermanos, de cosas. Usted tiene que tener ilusiones, pero ponga a Dios primero. Cuando Dios es primero en su vida, hermanos, no importa que sea hasta la muerte, usted va a estar dispuesto, hermanos, porque usted sabe que esa es la condición que Dios quiere para usted en su vida. Dice, hermanos, que el que mayor pecado tiene no se refería a Judas, porque él no era el que lo entregó a Pilato, sino que el que lo entregó a Pilato, ¿quiénes fueron? Los judíos, el sacerdote. Dijo, el que me entregó a ti, le dijo, mayor pecado tiene. Pero no le dijo de Judas, porque Judas se lo entregó a los sacerdotes. Y los sacerdotes se lo entregaron a Pilato. Entonces, ¿quién es el que tenía mayor pecado? El sacerdote. Un hombre que conocía de la palabra de Dios. Estuvo dispuesto por su ego a entregar a Cristo. Hermanos, a veces nuestro ego es tan duro y difícil, hermano, que preferimos darle la espalda a Cristo. Sabemos, hermanos, que Pilato procuraba soltarle, pero a él se le terminaban las opciones. Les quiso dar otro prisionero, eso no funcionó. La hipocresía, hermanos, que había entre los líderes, finalmente pudo más, porque querían quedar bien unos con otros. Por ejemplo, Pilato quería quedar bien con Herodes, Herodes quería quedar bien con Pilato, los sacerdotes, hermanos, con Pilato, hermanos, y Pilato con la gente, y a veces, hermanos, lo que uno quiere es quedar bien con la gente. Lo que usted tiene que hacer es quedar bien con Dios. No importa qué es lo que la gente opine o piense de usted, hermanos, sino que qué es lo que piensa Dios de usted. ¿Llevamos las marcas de Cristo nosotros en nuestra vida? ¿Tiene orgullo usted, hermanos, de decir, yo amo a Cristo y estoy dispuesto? Mire, hermano, los desfiles del orgullo homosexual están dispuestos a muchas cosas por algo que, hermanos, no vale la pena. Y nosotros que somos hijos de Dios, hermanos, no salimos ni a la calle ni a gritar a Cristo. Tanto orgullo tenemos por Dios nosotros. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche. Es un hombre que brilla solo él. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga. Que